Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Narrado por Señorita Balzán. Capítulo 3. El misterio de Lauriston Garden. No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí que mi respeto por aquella extraordinaria capacidad de deducción creció de manera notable. Aún así, no lograba callar del todo la sospecha de que se tratara de un montaje destinado a impresionarme, por algún motivo que me resultaba imposible de comprender. Cuando alcé la vista hacia él, ya había terminado de leer la nota, y en sus ojos se reflejaba esa expresión vacía y apagada que delataba los estados de profunda abstracción. ¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo su deducción?, pregunté. ¿Qué deducción?, repuso petulantemente. Caramba, la de que era un sargento retirado de la marina. No estoy para nimiedades, contestó de manera cortante y añadió con una sonrisa. Perdone mi brusquedad, pero ha cortado usted el hilo de mis pensamientos. Es lo mismo, así pues, ¿no le ha saltado a la vista la condición del mensajero? Puede estar seguro. Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas. Si le pidiera demostrar por qué 2 y 2 son 4, probablemente se encontraría en un aprieto, aun cuando no tuviera la menor duda de que el resultado es correcto. Incluso desde el lado de la calle opuesto a aquel donde se hallaba nuestro hombre, acerté a distinguir un ancla azul de considerable tamaño tatuada sobre el dorso de su mano. Primera señal marinera. El porte era militar, y las patillas se ajustaban a la longitud que dicta el reglamento. Henos, pues, instalados en la armada. A todo ello se sumaba cierta suficiencia y aires de mando. Seguro que habrá notado cómo llevaba la cabeza bien erguida y la manera en que balanceaba el bastón. Un hombre formal, respetable, además de mediana edad, tomado los hechos en conjunto, ¿de quién podría tratarse sino de un sargento? «Admirable», exclamé. «Trivial», repuso Holmes, aunque adiviné por su expresión la felicidad que en él habían producido mi sorpresa y admiración. Dejé dicho hace poco que no quedaban criminales. Pues bien, he de desmentirme. Eche un vistazo. Me confió la nota traída por el ordenanza. ¡Demonios!, grité tras ponerle la vista encima. ¡Es espantoso! Parece salirse un tanto de los casos vulgares, observó con imperturbable calma. ¿Tendría la bondad de leérmela en voz alta? He aquí la carta a la que di lectura. Mi querido Sherlock Holmes, esta noche, en el número 3 de Lauriston Gardens, camino de Brixton, nos hemos topado con un caso verdaderamente inquietante. Como a las 2 de la mañana, advirtió el policía de turno que estaban las luces encendidas. Y dado que se encuentra la casa deshabitada, sospechó de inmediato algo irregular. Halló la puerta abierta, y en la pieza delantera, desprovista de muebles, el cuerpo de un caballero bien trajeado. En uno de sus bolsillos había una tarjeta con estas señas grabadas: Enoch J. Drever, Cleveland, Ohio, USA. No ha habido robo alguno, ni se alcanza a comprender cómo pudo sorprender la muerte a este desdichado. Aunque existen en la habitación huellas de sangre, el cuerpo no ostenta una sola herida. Tampoco sabemos cómo llegó el difunto a la mansión vacía. Todo el asunto, en efecto, resulta desconcertante. Si puede venir antes de las 12, me encontrará en el lugar del crimen. He dado orden de que nada se toque antes de que usted dé señales de vida. Si no pudiera acudir, le explicaría el caso con mayor detalle, con la esperanza de que me concediese el favor de su dictamen. Le saluda atentamente, Tobias Gregson. Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard, apuntó mi amigo. Él y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes. Ambos son rápidos y enérgicos, pero sorprendentemente previsibles. Se profesan, además, una clara enemistad. En cuanto a celos, rivalizan incluso con la damisela más presumida, y si ambos se animan a destapar la verdad, el asunto promete ser divertido. No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock Holmes desgranando sus observaciones. «Desde luego no hay momento que perder», exclamé. «¿Le parece que llame ahora mismo a un coche de caballeros?» No sé qué decirle.
Soy el hombre más perezoso que imaginarse pueda, cuando me da por ahí. Naturalmente, porque, llegado el caso, también sé andar a la carrera. ¿No era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da, hombre de Dios? Aunque lograra desenredar la madeja, no le quepa duda de que serían Gregson, Lestrade y compañía quienes se llevarían los laureles. Ese es el inconveniente de trabajar por cuenta propia. ¿Le has suplicado su ayuda? En efecto, me sabe superior y en privado lo reconoce. Mas antes se dejaría cortar la lengua que admitir esa superioridad en público. Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo. Haré las cosas a mi modo, y cuando menos podré reírme a costa de ellos. En marcha. Se puso el galán a toda prisa, dando muestras según se movía de un lado a otro, de que a la desgana anterior había sucedido una etapa de euforia. «No olvide su sombrero», dijo. «¿Desea usted que le acompañe?» «Sí, si no se le ocurre nada mejor que hacer». Un momento después nos hallábamos instalados en un coche, en rápida carrera hacia el camino de Brixton. Se trataba de una de esas mañanas brumosas en que los cendales de niebla, suspendidos sobre los tejados y azoteas, parecen copiar el sucio barro callejero. Estaba Holmes de excelente humor, no cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona o la diferencia que medía entre un Stradivarius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí la boca, ya que el tiempo melancólico y el asunto fúnebre que nos solicitaba no eran a propósito para levantarle a uno el ánimo. «Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que se trae entre manos», dije al cabo, interrumpiendo la cháchara musical de Holmes. «Faltan datos», repuso. «Es un grave error precipitarse a construir teorías antes de tener reunida toda la evidencia, porque el juicio tiende a deformarse según los caprichos de la primera suposición». «Los datos no van a hacerse esperar», observé extendiendo el índice. «Esta calle es la de Brixton y aquella, la casa, a lo que parece». «En efecto, pero cochero, pare». Aún nos separaban unas 100 yardas de nuestro destino, pero Holmes insistió en bajarse del coche y recorrer a pie lo que restaba del camino. El número 3 de Lauriston Gardens ofreció un aspecto entre amenazador y siniestro. Formaba parte de un grupo de 4 edificios, algo retirados de la carretera. 2 estaban habitados y los otros permanecían vacíos. Las fachadas de estos edificios mostraban 3 melancólicas hileras de ventanas, tan polvorientas y cegadas que resultaba difícil distinguir unas de otras, salvo por el cartel de «Se alquila», que aparecía de trecho en trecho como una catarata en la oquedad de un ojo. Unos jardincillos, con escasa y débil vegetación, separaban la calle de los portales, a los que se llegaba por estrechos senderos de una mezcla amarillenta de arcilla y grava. La lluvia de la noche anterior había convertido el lugar en un barrizal. El jardín estaba cerrado por un muro de ladrillos de 3 pies de altura, rematado con madera. Sobre la empalizada descansaba un guardia, rodeado de un pequeño grupo de curiosos que, esforzándose al máximo, trataban de mirar el interior del recinto. Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio para aplicarse sin un momento de pérdida al estudio de aquel misterio. Nada más lejos, aparentemente, de su propósito. Con un aire negligente que, dadas las circunstancias, casi parecía afectado, recorrió varias veces despacio el tramo de la carretera, lanzando miradas distraídas al suelo, al cielo, a las casas cercanas y a la valla de madera. Cuando terminó ese examen, siguió paso a paso el sendero, o más bien el borde de hierba que lo acompañaba, con la mirada fija en tierra. 2 veces se detuvo, y una de ellas le vi sonreír, a la par que de sus labios escapaba un murmullo de satisfacción. Se apreciaban sobre el suelo arcilloso varias improntas de pasos, pero como quiera que la policía había estado yendo y viniendo, no alcanzaba yo a comprender de qué utilidad podían resultar tales huellas a mi amigo. Con todo, en vista de las extraordinarias pruebas de facultad perceptiva que poco antes me había dado, no me cabía la menor duda de que a sus ojos se hallaban presentes muchos más indicios que a los míos. En la puerta nos tropezamos a un hombre alto y pálido, de cabellera casi blanca por lo rubia, el cual, apenas vernos, llevaba en la mano un cuaderno de notas. Se precipitó hacia Sherlock Holmes, haciendo efusivamente su diestra. «Le agradezco que haya venido», dijo. «Todo está como lo encontré».
Excepto eso, repuso Holmes, señalando el sendero. Ni una manada de búfalos habría causado mayor desorden, aunque supongo, Gregson, que ya se había formado usted una idea antes de permitir semejante estropicio. La tarea del interior de la casa no me ha dejado sosiego para nada, dijo evasivamente el detective. Mi colega, el señor Lestrade, se encuentra aquí. A él había confiado mirar por las demás cosas. Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcó sardónico las cejas. Con dos tipos como usted y Lestrade en la brecha, no sé qué va a pintar aquí una tercera persona, repuso. Halagado, Gregson frotó una mano contra la otra. Creo que hemos hecho todo lo hacedero, dijo. Aunque tratándose de un caso extraño, imaginé que le interesaría echar un vistazo. ¿Llegó usted aquí en coche?, preguntó Sherlock Holmes. No. ¿Tampoco Lestrade? Tampoco. Vamos entonces a dar una vuelta por la habitación. Tras este extemporáneo enunciado, entró a la casa seguido de Gregson, en cuyo rostro se dibujaba la más completa sorpresa. Un pasillo corto, polvoriento y con el suelo de madera desnudo, llevaba a la cocina y a las demás dependencias. Dos puertas se abrían, una a cada lado. Una llevaba, evidentemente, varias semanas cerrada. La otra daba al comedor, escenario del misterioso hecho ocurrido. Allí se dirigió Holmes. Y yo detrás de él, presa el corazón del cauteloso sentimiento que siempre inspira la muerte. Se trataba de una gran pieza cuadrada cuyo tamaño parecía magnificado por la absoluta ausencia de muebles. Un papel vulgar y chillón cubría los tabiques, enmohecido por secciones y deteriorado de modo que las tiras desgarradas y colgantes dejaban al descubierto de vez en cuando el rancio yeso que había debajo. Frente a la puerta había una ostentosa chimenea, rematada por una repisa que pretendía ser de mármol blanco. A un lado de la repisa se erguía el muñón rojo de una vela de cera. Solo una ventana se abría en aquellos muros, tan sucia que la luz que filtraba, tenue e incierta, daba todo un tono grisáceo, intensificado por la espesa capa de polvo que cubría la estancia. De estos detalles que aquí pongo me percaté más tarde. Por lo pronto mi atención se vio solicitada por la triste, solitaria e inmóvil figura que yacía extendida sobre el suelo de madera, fijos los ojos inexpresivos y ciegos en el techo sin color. Se trataba de un hombre de 43 o 44 años, de talla mediana, ancho de hombros, con el pelo negro, rizado y desordenado, y barba corta y áspera. Vestía un abrigo largo y un chaleco de paño grueso, pantalones claros y los puños y el cuello de la camisa inmaculados. A su lado, en el suelo, destacaba la silueta de un sombrero de copa pulcro y bien cepillado. Los puños cerrados, los brazos abiertos y las piernas entrelazadas sugerían un trance mortal de peculiar dureza. El rostro, inmóvil y severo, mostraba un gesto de horror y, según me pareció, de odio, un odio jamás visto en ninguna otra parte. Esta contorsión maligna y terrible, junto con la estrechez de la frente, la nariz chata y el prognatismo pronunciado, daba al hombre muerto un aire simiesco, tanto más cuanto que su cuerpo parecía retorcido y en una posición insólita. He contemplado la muerte bajo diversas apariencias, todas, sin embargo, más tranquilizadoras que la que ofrecía esa siniestra y oscura habitación, junto a la cual discurría una de las grandes arterias del Londres suburbial. Lestrade, flaco y con su aire de animal de presa, estaba de pie junto al umbral, desde donde nos dio la bienvenida a mi amigo y a mí. «Este caso va a dar mucho que hablar», observó. «No se parece a ninguno de los que he visto antes, y llevo tiempo en el oficio». «¿Alguna pista?», dijo Gregson. «En absoluto», repuso Lestrade. Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo, e hincándose de rodillas lo examinó cuidadosamente. «¿Están seguros de que no tiene ninguna herida?», inquirió al tiempo que señalaba una serie de manchas y salpicaduras de sangre en torno al cadáver. «Desde luego», clamaron los detectives. «Entonces cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo, al asesino, en el supuesto de que se haya perpetrado un asesinato. Me vienen a la mente ciertas semejanzas de este caso con el de la muerte de Van Jansen, en Utrecht, allá por el año 34. ¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson?» «No». «No deje entonces de acudir a los archivos. Nada hay nuevo bajo el sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado».
Al tiempo, sus ágiles dedos volaban de un lado para otro, palpando, presionando, desabrochando, examinando, mientras podía apreciarse en los ojos esa expresión remota a la que antes he aludido. Tan presto llegó el reconocimiento a término que nadie hubiera podido adivinar su exactitud exquisita. La operación de aplicar la nariz a los labios del difunto y una ojeada a las botas de charol pusieron el punto final. ¿Me dicen que el cuerpo no ha sido desplazado?, señaló interrogativamente. Lo mínimo necesario para el fin de nuestras sequizas. Pueden llevarlo ya al depósito de cadáveres, dijo Holmes. Aquí no hay nada más que hacer. Gregson disponía de una camilla y 4 hombres. A su llamada penetraron en la habitación y el extraño fue upado del suelo y conducido fuera. Cuando lo alzaban se oyó el tintineo de un anillo que rodó sobre el pavimento. Lestrade, tras haberse hecho con la alhaja, le dirigió una mirada llena de confusión. En la habitación ha estado una mujer, observó. Este anillo de boda pertenece a una mujer. Y mientras así decía, nos mostraba en la palma de la mano el objeto hallado. Nos agrupamos a su alrededor y miramos. Saltaba a la vista que el escueto aro de oro había adornado un día la mano de una novia. Se nos complica el asunto, dijo Gregson, y sabe Dios que no era antes sencillo. ¿Está usted seguro de que no se simplifica?, repuso Holmes. Veamos, no va a progresar usted mucho con esa mirada atónita. ¿Encontraron algo en los bolsillos del muerto? Está todo allí, dijo Gregson señalando unos cuantos objetos reunidos en montón sobre uno de los primeros peldaños de la escalera. Un reloj de oro número 9763 de la Casa Barnard de Londres. Una cadena de lo mismo, muy maciza y pesada. Un anillo también de oro que ostenta el emblema de la masonería. Un alfiler de oro cuyo remate figura la cabeza de un bulldog con 2 rubíes a modos de ojos. Tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinas a nombre de Enoch J. Drever de Cleveland, título que corresponde a las iniciales EJD bordadas en la ropa blanca. No hay monedero, aunque sí dinero suelto por un monto de 7 libras y 13 chelines. Una edición del bolsillo del Decameron de Boccaccio con el nombre de Joseph Stangerson, escrito en la guarda. 2 cartas, dirigida una a E.J. Drever y a Joseph Stangerson la otra. ¿Y la dirección? American Exchange, Strand, donde debían permanecer hasta su oportuna solicitación. Proceden ambas de la Guion Steamship Company y tratan de la zarpa de sus buques desde Liverpool. A la vista está que este desgraciado se disponía a volver a Nueva York. ¿Ha averiguado usted algo sobre el tal Stangerson? Inicié las diligencias de inmediato, dijo Gregson. He puesto anuncios en todos los periódicos, y uno de mis hombres se halla en el American Exchange, de donde no ha vuelto aún. ¿Han establecido contacto con Cleveland? Esta mañana por telegrama. ¿Cómo lo redactaron? Tras hacer una relación detallada de lo sucedido, solicitamos cuanta información pudiera sernos útil. ¿Hizo hincapié en algún punto que le pareciese de especial importancia? Pedí informes acerca de Stangerson. ¿Nada más? ¿No existe para usted ningún detalle capital sobre el que repose el misterio de este asunto? ¿No telegrafiará de nuevo? He dicho cuanto tenía que decir, repuso Gregson con el tono de amor propio ofendido. Sherlock Holmes rió para sí, y parecía presto a una observación, cuando Lestrade, ocupado durante el interrogatorio en examinar la habitación delantera, hizo acto de presencia, frotándose las manos con evidente satisfacción. El señor Gregson, dijo, acaba de encontrar algo de suma importancia, algo que se nos habría escapado si no llega a darme por explorar atentamente las paredes. Brillaban como brasas los ojos del hombrecillo, a duras penas capaz de contener la euforia en él despertada por ese tanto de ventaja obtenido sobre su rival. Síganme, dijo volviendo a la habitación, menos sombría desde el momento en que había sido retirado su lívido inquilino. Ahora aguarden. Encendió un fósforo frotándolo contra la suela de su bota y lo colocó junto a la pared como si fuera una antorcha. «Vean ustedes», exclamó triunfante. «He dicho antes que el papel colgaba en andrajos aquí y allá, justo donde la luz del fósforo caía ahora. Se había desprendido una gran tira de papel, dejando al descubierto un parche cuadrado de yeso áspero. De lado a lado podía leerse garabateado en rojo sangriento la siguiente palabra: Rage. «¿Qué les parece?», clamó el detective, alargando la mano con desparpajo de farandulero. Por hallarse estos trazos en la esquina más oscura de la habitación, nadie los había visto antes. El asesino o la asesina
Los plasmó con su propia sangre. Observen esa gota que se ha escurrido pared abajo. En fin, queda excluida la hipótesis del suicidio. ¿Por qué habría de estar escrito el mensaje precisamente en ese rincón? Ya he dado con la causa. Fíjense en la vela que está sobre la repisa. Estaba encendida entonces, lo que daba mayor claridad a la esquina que el resto de la habitación. Muy bien. ¿Y qué conclusiones saca de ese hallazgo suyo?, preguntó Gregson en tono despectivo. Escuche. El autor del escrito, hombre o mujer, iba a completar la palabra Rachel cuando se vio impedido de hacerlo. No le quepa duda de que una vez resuelto el caso, saldrá a relucir una dama, de nombre precisamente, sí, ríase cuanto quiera, señor Holmes, pero no olvide, por listo que sea, que después de hablar y pensar las cosas, no hay mejor método que el del viejo perro de rastreo. Le ruego me perdone, repuso mi compañero, quien había excitado la cólera del hombrecillo con un súbito acceso de risa. Sin duda corresponde a usted el mérito de haber descubierto antes que nadie la inscripción, debida, según usted afirma, a la mano de uno de los actores de este drama. No me ha dado lugar aún a examinar la habitación, cosa a la que ahora procederé con su permiso. Esto dicho, desenterró de su bolsillo una cinta métrica y una lupa, de grueso cristal y redonda armadura. Provisto de semejantes herramientas, se aprestó después a una silenciosa exploración de la pieza, deteniéndose unas veces, arrodillándose otras, llegando incluso a ponerse de bruces en el suelo en determinada ocasión. Tan absorto se hallaba por la tarea que parecía haber olvidado nuestra presencia, estableciendo consigo mismo un diálogo compuesto de un pintoresco conjunto de exclamaciones, gruñidos, susurros y ligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos en ininterrumpida sucesión. Era imposible, frente a aquel espectáculo, no imaginar a un sabueso bien entrenado y de pura sangre siguiendo a su presa, avanzando y retrocediendo según el rastro, ansioso hasta encontrarlo de nuevo. Más de 20 minutos duraron las hequizas, en el curso de las cuales fueron medidas con precisión matemática distancias entre marcas para mí invisibles, o aplicada la cinta métrica repentinamente y de forma igualmente inalcanzable a los muros de la habitación. En cierto sitio reunió Holmes un montoncito de polvo gris y lo guardó en un sobre. Finalmente, aplicó al ojo la lupa y sometió cada una de las palabras escritas con sangre a un examen extremadamente minucioso, hecho que debió dar las hequizas por terminadas, ya que fueron la lupa y cinta devueltos a sus primitivos lugares. Se ha dicho que el genio se caracteriza por su infinita sensibilidad para el detalle, observó con una sonrisa. La definición es muy mala, pero rige en lo tocante al oficio detectivesco. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su compañero amateur con notable curiosidad y un punto de desdén. Evidentemente ignoraban aún, como yo había ignorado hasta poco antes, que los más insignificantes ademanes de Sherlock Holmes iban enderezados siempre a un fin práctico y definido. ¿Cuál es su dictamen?, inquirieron a coro. ¿Me creen capaz de menoscabar su mérito, osando iluminarles sobre el caso?, repuso mi amigo. Están ustedes llevándolo muy diestramente y sería una pena inmiscuirme. No necesito decirle hiriente ironía de estas palabras. Si tienen ustedes en lo sucesivo la bondad de confiarme en la naturaleza de sus investigaciones, prosiguió, me placerá ayudarles en la medida de mis fuerzas. Entretanto, sería conveniente cruzar unas palabras con el policía que halló el cadáver. ¿Podría saber su nombre y dirección? Lestrade consultó un libro de notas. John Rance, dijo, está ahora fuera de servicio. Puede encontrarle en el 46 de Audley Court. Holmes tomó nota de la dirección. Venga, doctor, añadió, vayamos a echar un vistazo a nuestro hombre. En cuanto a ustedes, dijo volviéndose hacia los policías, les haré saber algo que acaso sea de su incumbencia. Existe un asesinato, cometido para más señas, por un hombre. Mide más de 1,80, se halla en la flor de la vida, tiene pie pequeño para su altura. Llevaba entonces unas botas bastas de punta cuadrada y estaba fumando un cigarro puro tipo Trichinopoli. Llegó aquí con su víctima en un carruaje de 4 ruedas, tirado por un caballo con 3 cascos viejos y uno nuevo, el de la pata delantera derecha. Probablemente el asesino tiene la tez rubicunda y ostenta en la mano diestra uñas de peculiar longitud. No son muchos los datos, aunque pueden ser de alguna ayuda. Lestrade y Gregson intercambiaron una sonrisa de incredulidad. Suponiendo que se haya producido un asesinato, ¿cómo llegó a ser ejecutado?, preguntó el primero.
Veneno, repuso cortante Sherlock Holmes, y se dirigió hacia la puerta. Otra cosa, Lestrade, añadió antes de salir. Rage es una palabra alemana que significa venganza, de modo que no pierda el tiempo buscando una dama de ese nombre. Tras lanzar su última afirmación, dejó la habitación, y con ella a los dos boquiabiertos rivales.